considerando una cierta fuerza. Recuerden que el brazo de giro es una distancia que le cae perpendicular a la dirección de la fuerza. Y esa línea va entonces desde donde yo quiero calcular el torque, normalmente es el punto O, y le cae perpendicular. Y lo otro que hicimos fue comenzar con el concepto de trabajo y energía. Entonces, el concepto de trabajo y energía es con lo que vamos a estar hoy día, y puedo comentarles que el trabajo lo habíamos definido como la letra W, y lo definimos a través de un producto escalar de F punto delta R. Y delta R era el desplazamiento. Y F es la fuerza, que puede ser una fuerza neta o puede ser una fuerza parcial. Lo importante es que aquí hay un producto escalar. Por lo tanto, si uno va a la definición de producto escalar, lo que ocurre es que aquí es el módulo de F por el desplazamiento, delta R, y por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza F y el desplazamiento. Entonces, básicamente con esto tenemos tres tipos de trabajos. Un trabajo que es positivo, cuando la fuerza es en el mismo sentido que el desplazamiento. Tenemos un trabajo negativo, cuando la fuerza es antiparalela con el desplazamiento, por ejemplo, acaso la fuerza de roce, y un trabajo cero, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Y habíamos hecho un par de ejemplos y estábamos en eso. Ahora, esto ocurría solo si esa fuerza era constante. Constante. Es decir, no depende del tiempo y no depende de la posición. En el caso en que esta fuerza no es constante, si no lo es, entonces lo que ocurre es que el trabajo mecánico se calcula como el área bajo la curva de un gráfico fx. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo una gráfica cualquiera, y lo importante es que el área bajo esta curva, ¿cierto? Toda esta área representa el trabajo mecánico. Trabajo. Entonces el trabajo, bien digo, es el área bajo esta curva. Trabajo, entonces, es igual a área. Y habíamos quedado ahí porque estábamos a punto de hacer un ejemplo y se nos acabó el tiempo. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿No hay ninguna consulta? Bueno, tómele una foto a esta... no, ya. Si quiere tomar una foto a esto, porque lo voy a borrar, para pasar a la siguiente transparencia. ¿Listo? Bien, entonces dije que esto lo tengo que borrar, porque si no me va a quedar ahí. Clear, ahí. Esto lo saco y sigo con la próxima. Entonces, aquí en la próxima tenemos dos ejemplos, en donde se aplica el cálculo del trabajo mecánico cuando las fuerzas son variables. Entonces voy a hacer uno solo, la respuesta estará aquí, y ustedes pueden hacer el otro más adelante. Entonces, la idea, ¿de qué se trata? Si yo quiero calcular el trabajo mecánico, entonces, dice el cuerpo se mueve entre A y B, determina el trabajo mecánico en los dos tramos y el trabajo total. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo entre 0 y 4, o sea, entre este punto y este punto, que son 4 metros, entonces la receta es que yo deba calcular esta área, el área 1. ¿Y cómo se calcula esta área 1? El área 1 simplemente es la base por la altura, porque se trata de un rectángulo. Así que lo que tengo allí es 4 por 5.
Y eso es muy simple, 4 por 5 es 20. 20 Joule. Y fíjense que eso coincide con este resultado que está aquí. Si yo quiero calcular el trabajo del área 2, también no hay ningún problema porque el área 2 es el área de un rectángulo. Miento, un área de un triángulo. Entonces, el área de un triángulo es el área de este rectángulo que quería decir dividido en 2. Si tengo un medio de la base que vale 2, porque tengo de aquí a aquí tengo 1 y de aquí a aquí tengo 2, y por la altura de nuevo que es 5. Así que mato S con S y queda que el área 2 vale 5 Joule. 5 Joule. Y el área total, que sería como el trabajo neto, ¿cierto? Que es equivalente al trabajo neto. Recuerden que este es trabajo 1, este es trabajo 2, y este es el trabajo neto, y eso es igual a 25 Joule. Y con eso entonces encontramos la respuesta que está aquí en el problema. Ahora, quizás vale la pena hacer mención que si yo tuviera entonces una gráfica en donde la fuerza es de esta forma y el trabajo, por ejemplo, pasa de largo por el eje, tengo una fuerza que es positiva, en este caso, y acá tengo una fuerza que es negativa, menos F, entonces este trabajo que está aquí es positivo, y este trabajo de aquí es negativo. Es negativo. Y entonces, cuando yo haga el trabajo total, se va a hacer la resta. El trabajo positivo más el trabajo neto, más el trabajo negativo, y eso es el trabajo neto. Entonces hay que tener claro que si esta recta pasa por el eje X, entonces los trabajos que resultan son negativos. ¿Está claro? Jóvenes, el trabajo, cuando depende de una fuerza variable. No, profe, yo no entendí muy bien la última parte. ¿Esto de aquí no lo entendiste? ¿Esto? Sí, lo que explicaba de los trabajos recién. Bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Vamos a hacer el monito nuevo. Primero, está claro que el trabajo es el área bajo la curva. ¿Eso está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo quiero decir acá es que a veces, no siempre, estas gráficas que están aquí se tienen que viene una recta y pasa este eje. Fíjate que siempre aquí llegan hasta el eje X, no pasan para debajo, no pasan por debajo. Pero esta gráfica a veces pasa por debajo. Entonces, lo único que yo quiero decir es que siempre estos trabajos que están sobre el eje X son positivos, trabajos positivos, ¿está claro? Y los trabajos que están por debajo del eje X son negativos. Eso es lo único que quiero decir. ¿Ya? No sé si queda más claro ahora. Pero es simplemente eso. ¿Qué me estaba preguntando? ¿Camilo? ¿Christopher? ¿Qué me estaba preguntando? Sí, yo estaba preguntando, ya lo entendí yo. Christopher, son simplemente eso, que los trabajos sobre el eje X son positivos y los trabajos bajo el eje X son negativos. De tal manera que yo podría tener, por ejemplo, dos tipos de trabajo. Un trabajo que sea más 10 Joule y otro trabajo que fuera menos 5 Joule. Entonces, cuando yo hago la suma, tengo que hacer 10 menos 5 y eso me da 5, que ese sería el trabajo neto. ¿Está claro, Christopher? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, borro todo esto y seguimos. Miren, aquí hay un ejemplo claro, que se lo voy a dejar, para más adelante, en donde estaba diciendo estaba haciendo la observación. Fíjense que cuando yo calcule todo este trabajo que está aquí, todo este trabajo está sobre el eje X, independientemente de cómo se calcule.
pero todo esto que está aquí va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que separar en un triangulito, aquí tengo un rectángulo, aquí no hay trabajo porque no hay área, pero cuando llegue aquí, me tengo que fijar que este trabajo está por debajo del eje X, por lo tanto es negativo. Y fíjense que ahí está el signo negativo, la respuesta está negativo. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Christopher, ¿estamos claros? Ok. Sigamos. Vamos al concepto de potencia mecánica. La potencia mecánica es la razón de la medida en que cómo cambia el trabajo mecánico respecto del tiempo. Observar que la potencia P, la vamos a asignar con la letra P, puede expresarse en términos de la velocidad media, a través del producto escalar con las fuerzas aplicadas. En general, cuando se lleva al límite de la velocidad, haciendo tender el intervalo de tiempo a cero, se tiene la potencia instantánea. Pero básicamente nosotros lo que vamos a estudiar, en este caso, es simplemente el producto F por B, este producto punto. Entonces la potencia, lo que hay que tener claro es que, por definición, es delta omega, delta W, que es el trabajo mecánico dividido por el tiempo. Ahora, aquí hay un tema de unidades. Fíjense que la potencia tiene unidades de trabajo, joule, arriba, partido por tiempo, segundos. Entonces, esto, joule partido por segundo, se define como un watt. Un watt. Esa es la medida de la potencia. Seguramente esta unidad la conocen, ¿cierto? Que es una unidad que se usa normalmente para medir corriente eléctrica en las casas. Un kilowatt son 1000 watts. Son 1000 watts. Entonces, en la casa lo que se mide es que se mide el trabajo eléctrico, y el trabajo eléctrico se mide como kilowatt hora. Entonces, un kilowatt hora es como la medida del trabajo, porque estoy multiplicando el tiempo por la potencia, es la medida del trabajo eléctrico, o es la medida del trabajo, voy a poner aquí, porque puede ser también cualquier otro tipo de trabajo, ¿ya? Pero esto normalmente es lo que se ocupa en las casas. Y por supuesto, esto se traduce en ¿qué cosa? En esta cosa que es, en eso. Entonces, hay un cierto precio por el kilowatt hora, y ese es el que nos cobran todos los meses. Bien, ¿qué más sigue aquí? Hay un ejemplo, así que voy a ir a borrar esto para ir a ver el ejemplo de la potencia. Entonces, insisto, la potencia es simplemente el trabajo dividido en el tiempo. Miren, dice un ascensor vacío tiene un peso de 5.160 newton y está diseñado para transportar 20 pasajeros. Desde la planta baja, que se halla en el nivel 0 hasta el piso 25 inclusive, y debe demorar 18 segundos. Suponiendo que el peso promedio de cada pasajero es 710 newton y la distancia entre pisos es 3,5, ¿cuál es la potencia del ascensor? Así que el problema está resuelto, yo lo voy a explicar simplemente, y ojalá que se entienda. Si no lo entiende, ustedes saben que me pueden decir, para yo tratar de explicarlo de nuevo. Entonces, voy a hacer un monito, primero, dice un ascensor vacío, aquí está el ascensor, tiene peso 5.160, entonces ponemos el peso del ascensor vacío, 5.160 newton. Está diseñado para transportar 20 pasajeros, o sea, aquí van a haber 20 personas, o sea, va a haber otro bloquecito, y en ese bloquecito van a haber 20 personas. 20 personas. Desde la planta baja que se halla a nivel 0.
hasta el piso 25. O sea, va del nivel 0 al 25, por lo tanto van a haber 25 pisos, ¿cierto? 25 pisos se tiene que trasladar. Y cada piso tiene una distancia de 3,5 metros. Así que uno puede calcular la distancia total a través de esto. Y luego dice que cada pasajero tiene un 710. Cada pasajero, cada persona que está aquí, pesa 710. Entonces son básicamente varias multiplicaciones para no equivocarse. ¿Cuál es la potencia del ascensor? Entonces la potencia del ascensor es simplemente el trabajo dividido por el tiempo. El tiempo se conoce porque el tiempo es 18 segundos. Ahí está, 18 segundos. Entonces básicamente lo que tenemos que calcular es el trabajo partido por 18. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? El trabajo está calculado aquí. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento, por la distancia. Entonces, lo primero que voy a hacer, que es lo más fácil, calcular la distancia. La distancia se puede calcular aquí, 25 por 3, por 3,5. Y 25 por 3,5, si yo tomo la calculadora y hago ese calculito, entonces va a quedar 25 por 3,5. Eso es 87,5. 87,5 metros. Todo eso es lo que tiene que avanzar el ascensor. Una tremenda distancia, casi 100 metros. Así que nunca había hecho este cálculo. 87,5. Y luego debo calcular la fuerza neta. Entonces, ¿cuántas fuerzas tengo? Tengo dos fuerzas netas, que son la del ascensor y la de los pasajeros. Entonces, la de los pasajeros son 710 por 20. 710 por 20. Y esos son 14.200. 14.200 newton. Así que ahora puedo sumar estos dos y tengo la fuerza total, o la fuerza neta. 14.200 más los 5.160. Y esos son 19.360. Oye, ¿van haciendo conmigo el problema? Sí. ¿O lo están mirando nomás? Al cuaderno. ¿Están haciendo en el cuaderno, cierto? Sí. Bien. 19.360 newton. Y ahora, lo que yo debo hacer es multiplicar el trabajo, o miento, la fuerza por la distancia. Así que hago estas dos multiplicaciones y estoy al otro lado. Y voy a ver si me da lo mismo que está acá. Entonces, hago 19.360 por 87,5 y esos son 169, 4.000. 4.000. Eso es lo que me dio a mí. Y aproximadamente son los 170 o 1,7 millones, porque aquí tengo, esto lo puedo transformar a notación científica y me va a dar aproximadamente lo que está allí. Así que con eso tengo el trabajo mecánico y ahora basta que eso lo divida por 18, que son los 18 segundos. 4.000 dividido en 18 segundos y eso son los 9.400. Aquí el resultado correcto es 9.004, pero está bien lo que aparece allí. 1, 1, 1. Joule partido por segundo. Joule partido por segundo. Me equivoqué, ahí puse Joule partido por Joule. Joule partido por segundo, que es lo mismo que Watt, y eso es lo mismo que, si yo lo divido por 1000, me queda 94 kilowatts, que sería la potencia del ascensor. Y abajito se los dejo de tarea, hay que hacer una transformación simplemente, porque la potencia se puede medir en caballos de fuerza, y un caballo de fuerza, horsepower, que aparece aquí, un HP, es 746 watts, y aparece también la respuesta, ¿ya? Normalmente se mide en caballos de fuerza, esta medida de los motores muy grande. Por ejemplo, los motores de los autos se miden en caballos de fuerza, los motores de las lanchas se miden en caballos de fuerza, y esa es básicamente la relación.
para no poner la potencia en watts, ¿ya? No sé si quedó claro el problema. Cuéntenme. Cuéntenme, es un ejemplo pedagógico, ¿cierto? Cuéntenme, Francisca, Camilo. ¿Sí te entendió? ¿Se entendió bien? Muy bien. Sí. Es un problema de calcular fuerzas, calcular fuerza neta, calcular desplazamiento y hacer la multiplicación. Muy bien. Entonces, voy a borrar lo que está aquí para seguir con la próxima transparencia. Aquí viene otro ejemplo. También se los dejo a ustedes. Ahí está la respuesta. Y si no lo volvemos a hacer, tenemos el jueves para hacerlo y el lunes. Aquí hay otro ejemplo, también que lo podemos hacer más adelante. Y aquí sí que me quiero detener un poco porque esto ya es parte de calcular el trabajo mecánico de una fuerza elástica. Entonces, esto es importante porque cuando uno calcula el trabajo de una fuerza elástica, lo primero que uno debe tener en cuenta es que la fuerza elástica es variable. Piense que depende de la posición, K por X. Entonces, si es una fuerza variable, significa que yo no puedo hacer el producto simplemente de F por la distancia, porque como depende de la posición y el desplazamiento también depende de la posición, entonces se produce un conflicto allí y uno debe calcular el trabajo realizado bajo el área. O sea, básicamente aquí para calcular el trabajo mecánico, yo tengo que hacer esta grafiquita que es F con X, ¿ya? Y para que resulte K por X, entonces lo que yo tengo es una recta. Y los trabajos mecánicos se pueden calcular como el área de la curva de este triangulito. De ese triangulito. Entonces veamos lo que aparece aquí. Bueno, aquí está simplemente recordar, si yo tengo una masa y un resorte, en esta posición es la posición de equilibrio y no pasa nada, ¿cierto? Eso puede quedar eternamente allí. Solo si yo con una fuerza externa estiro el resorte, lo comprimo, entonces aparece la fuerza del resorte y esto lo hace oscilar por un movimiento armónico simple, como ya lo hemos visto antes. Esto es lo que yo estaba hablando. La fuerza elástica, entonces, se calcula a través del área bajo la curva, y en ese caso el resultado es, aquí está, un medio de F por X, porque es un medio de la base que vale X por la altura que vale F, entonces lo que tengo es un medio de F por X, y un medio de F por X, el F lo transformo en K por X, en módulo, y me queda un medio de K por X cuadrado. Entonces, cada vez que a nosotros nos aparezca el trabajo realizado por un resorte, primero nos tenemos que hablar de que la fuerza es variable y que el trabajo es un medio de K por X cuadrado. No es K por X cuadrado, es un medio de K por X cuadrado por esta razón. Y segundo, que tenemos que tener mucho cuidado si la fuerza va en el mismo sentido que el desplazamiento o no. Porque si la fuerza va en el mismo sentido del desplazamiento, el trabajo es positivo. Y si va en sentido contrario, el trabajo es negativo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, en base a esto, podemos ir a calcular otro ejemplo, que es este ejemplo que está aquí. Me parece que está resuelto, déjenme ver si está resuelto, entonces lo voy a explicar. Dice, una persona de 600 newton, bueno, primero se tiene esto, que es una pesa, ¿cierto? Uno cuando va al portal y pasa a la farmacia Cruz Verde, que está al ladito, ahí hay una pesa, que uno le pone 100 pesos, 500 pesos, ahora ya no recuerdo cuánto, y entonces uno se sube en una plataforma, y esa cosa le puede tomar la presión y le puede dar el peso. Entonces, si una persona de 600 newton se sube en una pesa, que es una báscula, como lo muestra la figura, y que contiene un resorte rígido. En equilibrio, el resorte se comprime 1 centímetro.
1 centímetro. Ahí se muestra cómo se comprime esto cuando se sube una persona, con respecto de su nivel original. Calcular la constante elástica del resorte y el trabajo efectuado por el resorte durante la compresión. Entonces aquí, cuando se pide calcular el trabajo del resorte, cuando se comprime el resorte, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Y lo vamos a hacer con mucha calma. Entonces lo primero es que, lo primero que uno puede calcular es que dice, una persona de 600 newtons se sube a una pesa, como lo muestra la figura, y que contiene un resorte rígido. Así que yo tengo que la persona se sube, y lo que tengo aquí es que la fuerza elástica del resorte es K por X. Y entonces, si la persona pesa 600 newtons, entonces lo que ocurre es que el resorte queda en equilibrio. Luego, las fuerzas que se equilibren allí son el peso y la fuerza elástica. Es como si yo hiciera un diagrama de fuerza aquí, que lo voy a hacer al tiro. Lo que yo hice aquí fue un diagrama de fuerzas en este sentido. La persona tiene un peso, mg, ahí está, y el resorte aplica una fuerza hacia arriba. Ahí está. K por X. Entonces, la sumatoria de estas dos fuerzas son 0, porque el resorte se supone que no está oscilando, sino que oscila un poquito, después se detiene. Entonces, lo que dije es que el peso, mg, es igual a K por X. Y si el peso es K por X, entonces el peso vale 600, ahí está, 600, y esto es K, que no conozco cuánto vale K, por X. Y X dice que es 1 centímetro. Y 1 centímetro es 0,01 metro. 0,01 metro. Que es lo que está aquí arribita. Y con eso se resuelve con una calculadora y se encuentra que el K vale ese valor que está allí. ¿Ya? Esa es la primera parte del problema. Que dice calcular la constante elástica del resorte. Y ahora hay que calcular el trabajo efectuado por el resorte. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo mecánico? Hay que acordarse de la transparencia anterior y que es un medio de K por X al cuadrado. Así que tenemos un medio de K, aquí está K, por X al cuadrado. Así que el valor es 3 Joule. Ese es el valor. Pero aquí lo que se tiene que analizar es cómo va el desplazamiento en términos del resorte. Entonces, cuando la persona se sube arriba del resorte, el desplazamiento es hacia abajo. Y la fuerza del resorte es justamente contraria, ¿cierto? Y por lo tanto, la fuerza es contraria al desplazamiento. Y si la fuerza es contraria al desplazamiento, está claro que es negativo. Y por eso que yo he puesto ese signo negativo que está allí. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Sí, profe, yo tengo una. Por ejemplo, atrás... Christopher, dale no. Por ejemplo, abajo usted el segundo ejercicio que hizo, el que es un medio de K por X cuadrado, ese K es lo que ya resolvió de la fuerza anterior, ¿o no? Que debería dar como 60.000. Exactamente. Ese es el mismo K, porque K aquí representa la constante elástica del resorte. Es el mismo valor. Tienes toda la razón. ¿Otra pregunta? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Está todo claro? Bien. Entonces voy a borrar y cierro. Creo que ya borré y vamos con la próxima. Bien. Cerramos el primer capítulo y ahora nos vamos a lo que se llama el teorema del trabajo y la energía cinética. Bueno, ahí tengo una animación. Estas son animaciones súper antiguas, oye, cuando estas cosas era muy difícil bajarlas de internet. Todavía tienen un rasgo ahí que tenía que pagar, pero por alguna razón seguramente había que pagar cuando era más grande, pero ahí tiene el rasgo que es una animación pagada. Bueno, la energía cinética, el concepto de energía cinética tiene que ver con la energía del movimiento. Este concepto ustedes se tienen que acordar siempre porque
porque lo van a usar cuando tengan que enseñar energía, ¿ya? Entonces, cuando se habla de energía cinética, es energía del movimiento. Y cuando hay movimiento, yo tengo una velocidad y tengo algo que se mueve. Y eso está representado por una masa. Entonces, energía cinética, energía del movimiento. Luego vamos a ver la energía potencial. Por ejemplo, la energía del resorte se transforma en una energía potencial. Y esa energía potencial es energía de reposo. ¿Ya? De reposo. Yo recuerdo el ejemplo que me dio mi profesor de física cuando yo estaba en el liceo de hombres de Leu, en ese tiempo, y me decía la energía potencial es una laguna que forma parte de una gran represa. La laguna está absolutamente quieta y la represa contiene la laguna, pero por alguna parte está fluyendo agua de esa represa. Por lo tanto, toda esa energía potencial que está en reposo se está transformando en energía cinética porque el agua se puede mover. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una pelotita, o con la mano yo levanto cualquier objeto y la tengo en reposo, eso es energía, porque si yo suelto eso se transforma en energía cinética. Entonces, cuando yo tengo cualquier cosa a una cierta altura, es energía potencial. Pero me estoy yendo por las ramas. Tengo que dedicarme a la energía cinética. Entonces, ¿cómo vamos a hacer primero este teorema? Yo les quiero aquí aclarar que este teorema es muy importante en esta parte de la materia, ¿ya? Es muy importante y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Bueno, aquí puse muchas flechitas para ser súper técnico con lo que yo quiero expresar, pero no se puede hacer, también se puede hacer para una dimensión y funciona igual. O sea, basta que uno ponga delta X aquí y le saque todas las flechas y funciona para todo. Entonces, el trabajo neto es la fuerza neta, el producto escalar con la posición. Y eso es, si esta fuerza neta es la segunda ley de Newton, me queda m por a punto delta R. Ahora, este cuento que está aquí, no se asusten con lo que yo voy a hacer, pero es la parte que a mí se me ocurrió, que es la parte más fina de la demostración, ¿ya? Que es la parte que aparece al lado derecho. Esta parte que está aquí tiene que ver con la posición de una partícula que tiene un movimiento acelerado. Esto es como el x sub 0, b sub 0 por t más un medio de at cuadrado, salvo que yo puse los r, que son vectores, y que representan un vector de una dirección, dos direcciones o tres direcciones, ¿ya? Y por eso que está tan elaborado. Pero insisto que podría haber sido también x. La velocidad se expresa de esa manera, y entonces el delta R, cuando yo paso ese para acá, puedo hacer un arreglín, me queda b sub 0 por t, cuando esto lo paso hacia acá, me queda b sub 0 por t, más un medio de la aceleración, pero todo esto que está aquí, voy a buscar mi lapicito, ¿dónde está mi lapicito? Todo esto que está aquí, no se tienen que asustar porque es la aceleración. Es la aceleración, me equivoqué, no es con el un medio, es de aquí. Todo esto que está aquí es la aceleración, y esa aceleración viene de aquí. Entonces, cuando yo despejo de acá b de t menos b sub 0, me queda la aceleración dividido en el tiempo. Así que eso es la aceleración que yo he reemplazado por esa. Ahora, ¿por qué lo he reemplazado? Porque de alguna manera el tiempo lo quiero eliminar, ¿ya? El tiempo lo quiero eliminar. Cuando hago esto, entonces lo que me queda es b sub 0 por t, más un medio, ahora b de t, porque este que está aquí se cancela con s, 1 se cancela con s, y queda b por t menos un medio de b sub 0 por t. Y lo importante es que acá queda un medio de b de t más un medio de b sub 0 por t, y ahora se multiplica, se hace el producto escalar a punto delta R. Es decir, tomo de nuevo la aceleración que había calculado antes. Recuerden que la aceleración está por acá. La aceleración es b, cuando yo despejo eso, es b
menos B sub 0 partido por T. Y eso es lo que yo pongo acá, de nuevo, B menos B sub 0 partido por T, producto escalar con lo que tengo aquí, que es T factor de B más B sub 0. Entonces tengo el producto de una suma por diferencia, Y al hacer ese producto suma por diferencia, lo que queda es esto. Lo que queda es eso. Esta es una demostración que la hice hace bastante tiempo. Yo no la he visto en ningún libro, ¿eh? No la he visto en ningún libro, así que se las dejo ahí para que la piensen bien, y si no la entienden me la pueden preguntar las veces que las veces sea necesario, ¿ya? Yo no les voy a preguntar esto en una prueba porque no me interesa que lo sepan, sí, de dónde sale. Inclusive no es... no me molestaría que ustedes no se aprendieran esto y simplemente se aprendieran cómo funciona el teorema del trabajo y la energía cinética. Lo que está aquí es una demostración para, fíjense lo que se encontró. Se encontró cuánto vale A punto delta R. Y es lo que justamente tengo aquí, A punto delta R. Entonces, el segundo paso que yo quiero hacer es tomar lo que yo encontré acá, esto, que es un medio de B cuadrado menos B sub 0 al cuadrado, y reemplazarlo aquí. Y eso es lo que yo voy a hacer. Así que lo tomo, y lo que me queda es M por A por delta R, y es lo mismo que M por un medio de B sub F, esta velocidad final, menos B sub, velocidad inicial al cuadrado, y el trabajo neto lo puedo separar en dos, y aquí entonces me aparece el concepto de energía cinética. Algo que tiene que ver con la masa y con la velocidad. Y la defino así. Defino la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por lo tanto el trabajo neto es la diferencia de las energías cinéticas. La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y este es el famoso teorema del trabajo y la energía cinética. Y créanme, jóvenes, esto ustedes lo van a tener que, para los que estudien física, que yo creo que va a ser la mayoría de aquí del curso, no, es una broma, para los que estudian física, este teorema ustedes lo van a ver hasta el final de su carrera, ¿ya? Porque es un teorema muy importante y que está relacionado directamente con el principio de conservación de la energía. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, voy a insistir en esto, aquí tengo una pregunta en el chat, déjenme ir a ver qué es lo que hay. No. Voy a borrar esto para continuar. Insisto en que esta demostración, de todo lo que ustedes necesitan, hay algunas cosas que son básicas. Primero es esto, que es la energía cinética, el concepto operacional de la energía cinética. Y segundo, esto, que es básicamente la definición operacional del teorema del trabajo y la energía cinética. Es como la fórmula. Ahora, lo que yo he hecho aquí, he demostrado de dónde viene, ¿cierto? He tomado elementos de la cinemática y he tomado elementos de la dinámica, las he mezclado y he encontrado esa relación. Muy bien, sigamos. Tengo que borrar eso, saco esto y sigo. Aquí hay dos ejemplos. Hay uno que está resuelto y el otro no está resuelto. Entonces yo voy a resolver ambos. El que está arriba lo voy a resolver para tener una idea clara antes de continuar con el otro, que están un poco relacionados, y para que ustedes vean en qué consiste cada uno. Dice, una pelota de fútbol de masa 0.145 kilogramos es lanzada verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 20 metros partido por segundo. Determine la altura máxima que llega despreciando la resistencia del aire. Entonces, es un problema de cinemática que nosotros lo vimos, ¿ya? Lo vimos en la segunda parte del curso, inclusive hicimos la prueba de ello. Y
para ello había un par de formulitas de la cinemática y con eso nosotros resolvíamos el problema, ¿ya? Así que eso es lo primero que yo voy a hacer. Es importante recordar esto, porque es un tipo de problemas que siempre se hace, digamos, en la enseñanza de la física, ¿ya? Se toma una pelotita y se lanza hacia arriba. Así que lo que hago es recordar un poco el tema de las ecuaciones. Recuerden que esto, habían dos ecuaciones o una ecuación, y era igual a h sub 0, que en este caso no está, así que simplemente b sub 0 por t menos un medio de gt cuadrado, porque la aceleración aquí es la aceleración de gravedad. Así que voy a poner simplemente 4.9 t cuadrado. 4.9 t cuadrado, y si yo quiero calcular la velocidad es la derivada de esto. Recuerden que yo le enseñé a derivar estas cuestiones para que no se aprendieran tantas cosas de memoria, y esto es b sub 0 menos 9,8 por t. 9,8 por t. ¿Han avanzado en derivadas en los cursos de matemática o no? No hemos tenido matemática. 2. ¿No han tenido matemática? No. Ok. En el segundo bloque tenemos matemática, profe. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces tenemos esto, y bueno, la pregunta es ¿cuándo y en qué tiempo la altura es máxima? ¿Cierto? ¿Cuándo y en qué tiempo la altura es máxima? Y tal como lo explicaba con los resortes en algún momento, cuando el resorte va para un lado y vuelve, entonces llega un punto en que la velocidad se detiene y se devuelve, y se llama punto de retorno. Y los puntos de retorno aquí son justamente cuando la velocidad vale 0. Entonces, si la velocidad vale 0, llega a la altura máxima. Esa era la condición también que nosotros teníamos. Así que este b sub 0, si es 20, lo pongo, ahí está, 20 menos 9,8 por t. Y con esto obtengo el tiempo máximo. Entonces, fíjense que el tiempo es máximo cuando la velocidad es 0. Y estoy justamente en la altura máxima. Y con eso puedo calcular el tiempo máximo. Y el tiempo máximo de aquí, si yo tomo una calculadora, es así como 1 punto y algo, 20 dividido en 9,8. No, 20 dividido en 9.8 es 2.04. 2.04. 2.04 segundos. Y ahora, entonces, estos 2.04 segundos los tengo que poner aquí para calcular cuánto vale la altura máxima, porque eso es lo que me están pidiendo. Así que lo pongo aquí y me queda I, que ahora va a ser I máximo, porque está en el tiempo máximo, es igual a B sub 0, que vale 20, por T, 2.04, menos 4,9 por 2.04 al cuadrado. Y uno puede calcular eso. Voy a tener que ir a buscar un vaso de agua porque estoy medio trabo, tanto hablar. 20 por 2.04, 40.8, lo guardo en memoria, y ahora tengo 4.9 por 2.04 por 2.04, más eso. Me equivoqué, porque era negativo. 4.9 por 2.04 por 2.04, y esto es negativo más eso. 20.04. 20.4 metros. ¿Qué es lo que tengo aquí? Así que sale directamente. Entonces, lo que hemos hecho, no hemos ocupado el teorema del trabajo y la energía. Lo que hemos hecho aquí es decir, estamos calculando un problema que ya hemos hecho antes, ¿ya? Que es un problema de cinemática. Este no es lo importante, pero es importante que lo recuerden, porque cuando yo tiro una pelotita hacia arriba, uno sabe, uno no sabe que la está tirando con 20 metros partido por segundo, porque yo tendría que tener un velocímetro en la mano para poderlo calcular.
No sé si se entiende eso. Profesor, me quedo una duda. El 9.8 es por la gravedad, ¿verdad? Sí, la aceleración de Ah, ya. gravedad. Vale. Entonces, vuelvo a insistir cuál es la idea. Siempre cuando yo lanzo una partícula, y se la estoy lanzando verticalmente hacia arriba, dice, una persona lanzó una partícula con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Cómo yo sé que esa persona lanzó esa partícula con 20 metros por segundo? No tengo posibilidad. Y si yo hago el movimiento para hacerlo, no tengo ningún velocímetro para medir eso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Lo que está ocurriendo en realidad es la situación de la segunda parte del problema. Dice, suponga que para lanzar una pelota de fútbol de 0.145 kilogramos, este que está aquí, hacia arriba, la mano sube 0,5 metros, de aquí hasta aquí, y al separarse la pelota de la mano, tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, no se considera la resistencia al aire, y la pregunta es, calcule la fuerza constante que la mano ejerce sobre la pelota. Y eso es lo que nosotros hacemos. Si ustedes analizan qué es lo que estamos haciendo para lanzar una pelotita hacia arriba, lo que hacemos es tomar la pelotita y a darle como un impulso a la pelotita. Y ese impulso está justamente como está dibujado. Esta distancia, que no tiene por qué